Olá, meu amigo, minha amiga, ¿qué tal? Soy Lucas Pinheiro y hoy voy a enseñarles cómo he puesto un CarPlay en la Sontes 368K. ¿Quieres saber cómo lo hice? ¿Cómo he puesto un CarPlay, el CarPurge 702 Pro? Pues quédate conmigo. Muy bien chicos, video nuevo en el canal y así que hoy les enseñaré cómo funciona y se merece la pena un CarPlay de CarPurge. Mira qué sencillo, lo pongo aquí, pumba, y ya está. Bueno chicos, video nuevo aquí en el canal. Ya sabéis, antes del video empezar, dejar su like, suscribirse en el canal, activar la campanilla y compartir los videos y comentar siempre, porque eso me ayuda a crecer aquí en el YouTube, ¿vale? He conseguido poner aquí el CarPlay de CarPurge, el 702 Pro, aquí en las Sontes. Les enseñaré en este video cómo lo hicimos y les comentaré algunas funciones aquí de este CarPlay que me parece súper guay. La verdad que ya tenía muchas ganas de tenerlo. Eso aquí es una... Creo que lo he puesto mal bajo el asiento, pero es una película que está aquí. O sea, se puede arreglar. Y mira, qué sencillo que es. Aquí tenemos el CarPlay. No, tengo que conectar con mi móvil. Pero como ya está conectado el móvil, simplemente habilito aquí el Bluetooth. Y ahí está. Bueno, yo no estoy aquí con mi auricular. Pero se puede conectar con dos auriculares, se puede conectar con dos transmisores, así que puedes ahí estar escuchando sus músicas, las informaciones de GPS y cosas muy interesantes que hay. Por ejemplo, hay sensores que detectan la presencia de coches. Por ejemplo, si estás en carretera, los puntos ciegos, ¿no? Que te dice. Me va a informar aquí con como una luz roja que sale de ese lado, si hay algún obstáculo, algún coche que me está ultrapasando, que me está haciendo un ultrapasaje y tal, por alguna lateral, y así, o sea, me puede evitar un accidente, ¿no? Me pone también la presión de los neumáticos, a 2,25 y 2,40, y comparamos con la moto. La moto aquí me sale 2,3 y 2,4. Y aquí me sale casi lo mismo, ¿no? 2,25, ahí sale 2,3 en la moto, porque la moto no tiene fracción. Entonces, supuestamente, ese acaba que es un poquito más fiable. Pero se ve o sea, que está muy parecido con la información de la moto. Así que la presión del neumático que sale aquí en la moto está bien, está bien. Y bueno, vamos a hacer un giro aquí. La moto está bastante sucia, así que vamos a echar una agua en la moto y así ya vemos también si eso de verdad es resistente al agua. Porque aquí me pone que sí, IP67, resistente al agua, al polvo. Y va viendo aquí que me salen informaciones aquí de cuando el coche me pasó. Me prendió aquí una cosa naranja aquí, en esa lateral. Listo. ¿Listo? Muy bien, Jeffy. A Ya ver la si tenemos. funciona, ¿eh? Vamos a darle con confianza. Dale, dale. Opa. Ajá, y ahí está. Tenemos el CarPurge funcionando en la Sontes 368K. Oye, Jeffrey, ¿cómo has hecho esa magia? Es la primera scooter que veo con un CarPlay, que no hay videos de scooters con CarPlay en internet, ¿eh? Sí, bueno, en principio tratar un poco de acoplar todo, o sea, bien, que quede bien todo vaciadito, que no quede nada suelto ni vibrando. Entonces, poner un buen soporte de bola, en este caso esta moto, trae un tornillo aquí central que se puede acoplar allí perfectamente el soporte con su trabatuerca y todo eso, que quede bien fijado. Y meter la cablería por donde toca, bien, siempre, que no se machuque, que no se, al girar la moto no se tire de él, no lo muerdan por ningún lado para que no tengan problemas. Y siempre conectar, siempre, el CarPlay a una toma 12 voltios después de contacto. Es decir, que cuando yo le quito la corriente a la moto, se apaga el CarPlay directamente, no queda consumiendo corriente ni nada. Entonces,
es lo mejor siempre para este tipo de accesorios. Y nada, ahí ya la tiene funcionando con todo, su presión de las ruedas. Tiene aquí un radar de proximidad para cuando vengan los vehículos por el punto ciego de la moto, bien sea izquierda, derecha o centro. La moto te indica en la pantalla con unas señales de colores por dónde viene el coche y la proximidad que tiene según el color. Eso está muy bien porque a veces no nos fijamos y nos metemos sin ver y no vemos nada, pero al final siempre hay un coche allí. Entonces la pantalla sirve como de asistencia para ese punto ciego. Y nada, yo lo veo bastante bien. Me gusta la verdad el tamaño, la posición en la que queda, que no te quita visibilidad a la pantalla principal y se acopla bastante bien, la verdad. Sí. Como podéis ver, aquí en Valencia ya hace calor, que ya estoy incluso de manga corta aquí. Amén. El tiempo no está, el cielo no está completamente abierto, pero ya hace calor, chicos. Ay, amén. Yo necesito calor, ¿no? Y nada, mira, aquí hay un montón de cosas aquí. Mira que las aplicaciones, algunas aplicaciones, ¿no?, de mi móvil salen aquí. Puedo dar comandos de voz también para el CarPlay. Y la verdad que es súper, súper, súper guay. Como sabéis, eso de que viene con la moto, ¿no?, del espiamiento, ¿no?, del móvil para usar el GPS y tal, eso no me convencía para nada, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque tú tienes que dejar el móvil prendido en la posición horizontal, o sea, no veo mucho sentido. Si tengo que dejar el móvil prendido, lo uso el móvil directamente, ¿no? Así puedes tener el móvil en el bolsillo, dentro de la guantera cargando, no tengo que dejarlo aquí. Y la verdad que la visión que tengo aquí del CarPlay es bastante buena, porque si miro hacia el velocímetro de mi moto, ya paso el ojo por el CarPlay, o sea, no es algo que me esté... No, o sea, que el conjunto se quedó súper bien, ¿sabes? Y a ver eso, si de verdad es resistente ¿ah? Que voy a tirar agua aquí. Ok. Mira, apago, ya se apaga. La moto está bastante sucia, bastante sucia. A ver si conseguimos lavarla con un eurito. A veces me cuesta uno, a veces me cuesta dos. Depende. Pues, toma. Y toma agua. Pues ahí está, con un eurito y he lavado la moto. Ahora aquí siempre tengo, principalmente para el asiento. Ajá, ya prendió aquí, mira. Ahí está. Perfecto. Bueno, aquí viene también con ese mando, que es un mando bastante sencillo, la verdad. Puedes aquí contestar el móvil, volver al menú principal, por ejemplo, y apagar el CarPlay. Pero no tiene control de volumen ni nada de eso, ¿vale? Tengo que probar si ese tipo de control lo puedo hacer por voz, pero eso será para un próximo video. La verdad que tengo muchas ganas de coger
una ruta con esa moto para ver bien cómo se comporta aquí. Ya hice alguna pequeña ruta por aquí mismo, tal, usando el GPS de la moto, y la verdad que va fenomenal. El tamaño de la pantalla es buenísimo, es más grande que la pantalla de la moto. Y mira, está bonito, está bonito. Estoy contento. Aquí podéis configurar dos auriculares o dos intercomunicadores. Yo tengo mi auricular aquí, pero no estoy con él ahora. Me va buscando, dice, el Bluetooth. Me sale aquí la batería de la moto también. 14.13 en la moto, 13.6 aquí, 13.7. Bueno, ahora no sé a quién fiarme. Y bueno, chicos, para quitar el CarPlay de la moto, venimos con la llave que viene junto aquí. Pum, pum, pum. Mira qué simple. A ver, aquí, y ya está. Y así lo llevamos a casa, lo guardamos bajo el asiento, donde nos convenga. Así de simple. Y bueno, chicos, ese fue el video de hoy. Ojalá os tenga gustado. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿pondrías también uno en tu scooter? Pues si sí, aquí en la descripción del video y en el código QR que aparece en tu pantalla, tenéis un enlace que con un código, un cupón de descuento LP30, consigue ahí 30% de descuento. Es un regalo que la marca hizo para los suscritos aquí del canal, ¿vale? Y nada, cuéntame aquí qué te parece todo eso, si pondría en tu scooter también, cómo te pareció ahí la movida para meter eso en la scooter. Y seguramente los próximos videos quiero hacer muchas pruebas aún con eso, hacer rutas y tal. La verdad que ya quería tenerlo para mí personalmente, ya quería ponerlo aquí. Y tengo muchas ganas de tener tiempo para hacer rutas y probarlo más a fondo. Sé que aquí me sale, por ejemplo, control de altitud, me dice ahí a cuántos metros estoy del nivel del mar y cosas así. Así que bastante cositas para tocar y para aprender. Hasta el próximo video. Chao.